Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hacer la parte práctica de lo que les expliqué la otra vez, lo de ecuación de estado del gas ideal. Vamos a pasar directamente a ejercitación, a práctica. Bueno, como ven, el título es ecuación de estado del gas ideal, parte práctica. ¿En qué consiste? En aplicar lo que aprendieron el otro día en la teoría. ¿Sí? Fíjense, para recordarlo, vamos a hacer un problema. Acá lo tengo copiado. Dice, calcular la presión de 5 moles de oxígeno. En este caso el oxígeno sería el gas a una temperatura de 300 Kelvin si están en un globo de 10 litros. ¿Qué es este 10 litros? Esto es el volumen. Acuérdense que la unidad de volumen se mide en litros. Entonces yo tengo que hacer la extracción de los datos del problema, que lo hice acá. Fíjense, donde dice datos puse el número de moles, N, que vale 5. ¿De dónde lo saqué? De aquí. La temperatura, 300 Kelvin. ¿De dónde salió? De acá. Y el volumen 10 litros, bueno, lo que hablamos recién. Acuérdense que el valor de la constante de los gases es fijo para todos los problemas. Vale 0,082 litros por atmósfera dividido Kelvin por mol. Es el mismo número que usamos siempre. ¿Cómo hacíamos para resolver estos problemas? Acuérdense que eran 5 pasos que podían reducirse a 4. El primer paso es poner la fórmula, sí o sí, la tengo acá. El segundo paso es hacer el reemplazo correspondiente dentro de la fórmula de los datos. En este caso, fíjense que P es la presión, es la incógnita, o sea, yo lo que quiero calcular es cuánto vale la presión. Entonces la P queda como P. El volumen lo transformo en 10 litros. N, que pongo el igual, que es este, y el número de moles por 5, la constante de los gases por el número que le corresponde y la temperatura en grados Kelvin. Y me queda la expresión que está ahí abajo escrita en rojo. ¿Sí? El paso siguiente se puede hacer dentro de este mismo, que es la simplificación, muy importante. ¿Qué es simplificar? Las unidades que son iguales, que están repetidas, deben ser tachadas. Y siempre va a quedar una unidad sin tachar, que es la unidad que lleva al resultado. En este caso, moles que dice acá, lo tacho con mol de acá abajo. Kelvin lo tacho con Kelvin. Litro lo simplifico con litro. ¿Y qué me queda sin simplificar? Vamos a resaltarlo en amarillo. Atmósfera. ¿Por qué? Porque la unidad de la presión, que es lo que yo quiero calcular, va a estar dado en atmósferas. Una vez tachado todo esto, paso al paso siguiente, a la fórmula siguiente, que es escribir lo mismo sin las unidades que taché, que es esta. ¿Sí? Queda P por 10 es igual a 5 por 0,082 atmósferas, la escribo porque no la taché, por 300. Bueno, y lo único que resta es hacer las cuentas. ¿Cómo se hace? Primero hago todas estas cuentas, o sea, 5 por 0,082 por 300. El resultado da 123. Y le agrego la unidad que es la atmósferas. Y del otro lado tengo P por 10. El 10 está multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Va a pasar de aquel lado dividiendo. Entonces queda 123 dividido 10, queda 12,3. Y le pongo la unidad atmósferas. Y ahí está el problema resuelto. Acuérdense que es esquemático. Fórmula, reemplazo de datos, simplificación, cuentas, y si hay que despejar, se despeja y después se pone el resultado con la unidad. Esto es práctica, no se asusten, parece difícil, pero nada que ver. Cuando se pongan cancheros les va a salir muy rápido. Les hice otro más. Este problema, que es el número 2, dice calcular la temperatura de 3 moles de gas. Fíjense que calcular la temperatura. Yo quiero hallar la temperatura, que sería mi incógnita. Calcular la temperatura de 3 moles de gas, ya me están dando el número de moles.
contenidos en un recipiente de 30 litros. 30 litros que va a ser el volumen. Bien. Si su presión es de 4,2 atmósferas, me dan también la presión. Recuerden que el valor de la constante de los gases no se lo voy a dar porque es una constante que se tienen que aprender, 0,082 litro atmósfera Kelvin mol. Bueno, y empiezo la resolución. El primer paso de la resolución es escribir la fórmula. P por B, N por R por T. Segundo paso, hacer los reemplazos. Fíjense que la presión la tengo que reemplazar por su correspondiente valor, que es 4,2. El volumen por 30. El número de moles por 3, la constante de los gases por este valor, y la temperatura es mi incógnita. Acá la escribí en rojo. Acá. Es lo que tengo que despejar. ¿Cuál era el paso que sigue? ¿Se acuerdan? Sí, es la simplificación de unidades. ¿Qué tengo que hacer? Tachar las unidades que son iguales. Si yo miro, acá dice atmósfera. Y acá también, las tacho. Acá dice litros, acá dice litros. Acá dice moles, acá dice moles. ¿Y qué fue lo único que quedó sin tachar? La K de grado Kelvin. Fíjense que esa K de grado Kelvin me queda abajo. ¿Ven? Que está dividiendo. En la unidad está abajo. Entonces, en el paso siguiente sigue estando abajo. No se preocupen, la dejamos ahí. Sin ningún problema. Hasta ahí. Bueno, o sea, se simplificó todo, y lo único que quedó es una K. Pero esa K no está en el numerador, sino que está en el denominador de esa fracción. ¿Qué tengo que hacer en el paso siguiente? Las cuentas. ¿Cómo hacemos las cuentas? Con cuidado. La primera parte escribimos la fórmula, todas sin las unidades que taché. Y tenemos que hacer las cuentas de un lado del igual y del otro. De este lado tengo que hacer 4,2 por 30, que me da 126. Y del otro lado 3 por 0,082, cuyo resultado es 0,246, este que está acá. Y eso va multiplicado por la T. Fíjense, todo este número, que está multiplicando a la T, va a pasar del otro lado dividiendo, como yo lo expresé acá. 126 dividido 0,246 dividido K. Esa cuenta tenemos que hacer directamente. 126 dividido 0,246. El resultado, 512,19. Y esa K que estaba re abajo, esta la ponemos arriba directamente, al lado del número, y ahí ya tenemos el resultado de la temperatura. Revean varias veces este video para ver si lo entienden. Traten de hacer los problemas estos que yo les pongo. Acá están resueltos con el enunciado, pero sin mirarlos, o sea, acordándose la fórmula y la constante de los gases. Así se ponen bien prácticos. Y les voy a dejar unos ejercicios, 3 ejercicios, para que traten de hacerlos ustedes por su cuenta. La clase que viene, cuando les haga el próximo video, lo primero que voy a mandarles es el resultado de estos ejercicios como venimos haciendo. Es la devolución de los resultados de las actividades para que se los puedan autocorregir. Pero traten de hacerlos porque si no, no tiene gracia. Si se lo copian de lo que yo hago, no lo aprenden. Lo que tienen que hacer es tratar de pensar, razonar, ser esquemáticos, y si no lo entendieron una vez, vuelvan a mirar el video. Estos videos son útiles porque les sirven, los pueden mirar siempre. Y todo esto lo pasan a la carpeta. Si tienen la carpeta ordenadita, acuérdense que la tenían que tener con nombre en cada hoja y numerada. Bueno. El primer problema dice hallar la presión. La presión es lo que hay que hallar. De 4 moles de hidrógeno, que sería el gas, si su temperatura es 280 Kelvin, ahí tienen el dato de la temperatura, y el volumen 25 litros. Bueno, están todos los datos. En el siguiente problema yo pido hallar el volumen. ¿De qué? De 20 moles de oxígeno. El oxígeno es el gas, tengo el número de moles. Si soportan una presión de 80 atmósferas, les doy la presión y les doy la temperatura, a una temperatura de 350 Kelvin. Bueno, tenemos todos los datos. Y el último problema, les digo, hallar la temperatura de 17 moles de gas si están sometidos a una presión
de 14,5 atmósferas, ahí viene el dato de la presión, contenidos en un recipiente de 7,4 litros. ¿Qué va a ser este 7,4? Se los voy a escribir, pero no debería, porque a esta altura ya lo tienen que saber. Esto va a ser el volumen. Este último problema, hallar la temperatura, es como el problema anterior que expliqué. Fíjense si los pueden resolver y espero que tengan una buena semana y les mando un beso grande. Cuídense.